Dios y Padre Santo, Señor, una vez más encaramos este tiempo de estudio, tiempo de reflexión también, tiempo en el que todos también tenemos la posibilidad de aportar y de compartir, Señor. En el cierre de la última clase, Señor, uno de los hermanos compartía lo hermoso que es poder apropiarse de las promesas que encontramos en tu palabra, Señor. Leíamos la profecía de Amós, un libro que contiene mucho juicio, como decía nuestro hermano, pero también que termina con un final precioso. Y es el final que nos espera, Señor, la eternidad contigo, disfrutar de todas las bendiciones que tú nos has prometido, que no merecemos, pero que sin embargo nos vas a dar. Así que te damos gracias por todo esto y que sepamos también aprovechar eh, el estudio para poder encontrar estas pequeñas y preciosas perlas que hay en la Biblia, Señor, en tu palabra, y que son de consuelo y confortan y sostienen, en especial en el tiempo de prueba. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos entonces. Eh, Perfecto. Espérenme un segundo que quiero dejar. Ahí estamos. Siempre empezamos con el listadito. Hemos visto la profecía de Abdías, hemos visto la profecía de Joel, la de Jonás, la de Amós. Llegamos en este momento al quinto de los profetas que vamos a estudiar en por lo menos en lo que es este bloque de los profetas del periodo del reino dividido. Así que en este tiempo del reino dividido lo que estamos haciendo es identificar a todos aquellos profetas que sirvieron al Señor y oficiaron como portavoces, mensajeros en los distintos lugares. Nos encontramos con que en su gran mayoría dialogaron o predicaron o compartieron el mensaje con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, con la casa de Jacob completa, pero también hay mensajes para otras naciones. Por ejemplo, cuando estudiamos Abdías vimos que le hablaba mayormente a Edom, una nación hermana de Israel, y también nos encontramos con el famoso Jonás que le predica a Nínive, y Nahum, que no solemos mencionarlo o vincularlo a Nínive, pero también Nahum tiene un mensaje que primordialmente apunta a aquella nación, a aquella ciudad, a aquel pueblo. Bueno, hoy nos vamos a abocar entonces a uno de los profetas que tuvo el ministerio, uno de los ministerios más extensos, ¿sí? Oseas junto con Jeremías e Isaías son los tres profetas que más tiempo estuvieron sirviendo al Señor en este ministerio. Lo que no significa por eso que haya sido sencillo, el hecho de que haya sido extenso no significa que la tuvieron fácil, sino de que el Señor los utilizó y el tiempo en el cual ellos estuvieron compartiendo fue muy largo. Incluso algo de lo que vamos a ver en esta tarde-noche ya, es que Oseas tuvo la posibilidad de ver muchas de sus profecías cumplidas ya al final de sus días. Así que damos comienzo a Oseas, que en el recuadro lo encontramos ubicado en un periodo de tiempo aproximado entre el 760 y el 700 antes de Cristo. Este es el profeta que tiene un mensaje muy particular. Aquellos que ya habían leído con anterioridad y quizá estudiado también la profecía de Oseas, y aquellos que lo han hecho para este estudio, la lectura, se van a dar cuenta de que es un libro muy particular, es muy especial, tiene sus retos de interpretación también, pero es por sobre todas las cosas un libro muy práctico, y vamos a poder sacar mucho práctico en la segunda parte de esta tarde. Lo primero que vamos a hacer entonces es introducirnos al libro, a la profecía de Oseas. El nombre de Oseas. El nombre de Oseas significa salvación. Este profeta predicó, pregonó el mensaje del Señor en el reino del norte, y algo que me gustó y lo anoté acá de Wilmington. Wilmington dice esta frase: lloró por los pecados del reino del norte, lloró por sus pecados, los del reino del norte, como más tarde Jeremías lloraría por los pecados de Judá. Es, eh, es muy especial poder encontrarnos con esta realidad, poder encontrarnos con un profeta que sentía, hay alguien que no puede entrar. Fíjate, ahí estoy mandando en el chat el ID de la reunión,
y la contraseña. A ver si con eso puede ingresar, si no avísame cualquier cosa, Jessy. Es precioso ver cómo Oseas, al igual que Jeremías, sienten el mensaje. No, no es solamente compartir y denunciar la maldad, sino que sienten el mensaje y sienten la situación que ellos están denunciando. Se encuentran con un pueblo que está cometiendo pecado, cometiendo afrenta en contra de Dios, y esto les duele. Otro ejemplo, que lo hemos citado en otras partes de este estudio que venimos haciendo hace un buen tiempo, es Daniel. Daniel se dolía de la realidad del pueblo. Cuando citamos lo que hizo Daniel en el capítulo 9, de estar leyendo la profecía de Jeremías y encontrarse de que el pueblo en tiempos de Daniel estaba actuando igual o quizá peor que el pueblo en tiempos de Jeremías, es un profeta que se duele del pecado, que tiene para el pecado el mismo sentir que Dios tiene. Y eso es importante. Y muchas veces nos vamos a, y esto nos puede servir como lección, nos vamos a encontrar con que nuestra predicación, y no hablo de la predicación desde la plataforma, aunque obviamente colabora en gran parte esto, pero hablo de la predicación en la diaria, hombres y mujeres, hijos de Dios, compartiendo el mensaje del Señor con el mundo. Tiene más impacto cuando nosotros realmente sentimos el mensaje, cuando denunciamos el pecado y vemos el pecado como Dios ve el pecado y nos duele el pecado como a Dios le duele el pecado, y también pregonamos las buenas nuevas, la bendición del Señor, la salvación del Señor, con el mismo sentir con el que Dios lo hace. Y bueno, este profeta tenía esa característica, seguramente todos, no es que los otros no lo tuvieron, pero en el libro de Oseas se percibe. Luego nos encontramos con la instrucción de parte del Señor para el profeta. Y aquí es donde yo decía hace un ratito que este libro es muy particular. Dios instruye al profeta para que tomara a una mujer prostituta, o al menos eso se entiende del texto. Respecto a esto, y me parece bueno que lo aclaremos, el texto no es extremadamente claro respecto a la profesión o a la actividad laboral de Gomer, que es la esposa, la que es luego la esposa del profeta, en el momento de que se casaron. Incluso, y pueden leer aquellos que tienen la Biblia MacArthur en casa, sé de algunos de los que están en este momento en el estudio que lo tienen, lean la introducción y ahí aclara MacArthur o quien haya hecho el comentario al inicio del libro que es muy probable que Gomer, en el momento del matrimonio, de la unión matrimonial, ahí estamos, Dani se pudo sumar, en el momento de la unión matrimonial, Gomer no estaba trabajando de esa forma, sino que es algo que sucede después. Y la expresión de una mujer pecadora en este sentido, o que practique la prostitución o ese tipo de actividades, es una expresión con una función que se llama proléptica. Y es muy común en la Biblia encontrar esto. ¿Qué significa una expresión proléptica? Es algo que expresa algo, una realidad futura expresada en tiempo presente. Para que entiendan, por ejemplo, pueden ir a Romanos capítulo 8, entre los versos 28 y 30. Al final, si no me equivoco puntualmente en el 30, Dios dice: y nos glorificó. El autor humano es Pablo, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que inspira las palabras de la carta a los romanos. Dice el texto, y nos glorificó. Si uno lee el texto, uno diría, esto ya sucedió en nosotros, pero me miro al espejo y Jeremías Veneri no está glorificado. ¿Cómo es que el texto dice que nos glorificó si Jeremías Veneri y todos los hermanos de la iglesia de Río Ceballos y de cualquiera que pueden ir, hoy no están glorificados? Bien, la glorificación del creyente, la realidad de que tenemos seguridad y certeza de nuestra salvación y que algún día vamos a ser como el Señor, que vamos a ser revestidos de inmortalidad y que nos vamos a encontrar con Él, es tan seguro y tan cierto, por el simple hecho que reposa en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo y en la promesa del Señor, que Dios lo expresa como algo ya hecho, aunque es futuro. De ahí que algo futuro se expresa como algo ya hecho, una función proléptica del verbo. De esa forma es casi seguro, porque si no atenta contra la interpretación del texto, y
contra el sentir y el parecer de Dios respecto a las uniones en yugo desigual, se entiende que Dios haya enviado y haya expresado el profeta esto de una mujer prostituta, ¿sí? Algo proléptico, algo ya viendo o previendo lo que iba a suceder. Las razones por las cuales el Señor lleva a este hombre, a Oseas, a unirse a esta mujer, que eventualmente iba a terminar con semejantes actitudes. Primero, la razón experimental. Al casarse Oseas con una mujer infiel, con una mujer que tenía estas características o que iba a tenerlas, quizá esto podría ayudarle a entender, como no lo hizo ningún otro profeta. Esperen un segundito. A ver, aquí está. Podría ayudar a entender, como no lo hizo ningún otro profeta, la angustia del corazón de Dios por el reino del norte. ¿Sí? El reino del norte estaba en ese momento sumido en lo que era la corrupción. Y esto lo hemos visto porque el tiempo en el cual sirve Oseas es similar y es casi contemporáneo a lo que es el ministerio de Amós. Amós, se recuerdan que denunció mucho la maldad en tiempos de Jeroboam II. Bueno, Oseas se encarga de la denuncia a la nación de Israel, al reino del norte, y también comienza su ministerio en tiempos de Jeroboam II. O sea que le está hablando al mismo pueblo que estaba viviendo de esa forma. Entonces, el pueblo que estaba en un adulterio y fornicación espiritual termina teniendo en la experiencia del profeta un ejemplo clarísimo de lo que sucedía. Ahí vemos un poquito el segundo punto de la razón ilustrativa, pero en la cuestión experimental, Oseas iba a comprender realmente cuál era el sentir de Dios frente a esta situación. Al vivir en carne propia el adulterio de su mujer, iba a entender qué sentía el Señor a través de esta experiencia. Luego la razón ilustrativa, bueno, su propio matrimonio va a ser un ejemplo real y visible del mensaje de Israel. Y por último, la razón profética. Si ustedes han leído, se han dado cuenta de que Dios le indica cuál es el nombre que debía ponerle a sus hijos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero cada uno de los nombres de los hijos tenía un propósito puntual, tenía una razón. Y esta razón era que cada nombre vaticinaba, anticipaba una realidad que iba a vivir el pueblo. Bien, otros detalles que podemos tener o tomar para introducirnos en el libro. Primero, que puede que ministrara por más tiempo que ningún otro profeta, lo hemos visto, 60 años contra 58 de Jeremías e Isaías, o aproximadamente el mismo periodo de tiempo. Oseas predijo la invasión asiria del reino del norte, pero no solamente la predijo, sino que vivió lo suficiente como para ver su profecía cumplida. Nosotros hemos registrado y anotado que Oseas tiene un ministerio que se extiende desde el 760 a.C. aproximadamente hasta el 700 a.C. Y la invasión a Siria, cuando vimos un poquito de la historia del reino dividido, nos la encontramos en el 721-722 a.C., lo que implica de que lo que él profetizó en tiempos de Jeroboam y que se cumplió en tiempos del rey Oseas, no del profeta Oseas, del último rey del norte, que es el rey Oseas, él lo pudo ver. Siguiente punto, él se refiere en su libro, y esto lo remarco para que también puedan entender, si ustedes leyeron el texto hoy y dicen, che, pero acá me habla todo el tiempo de Efraín. Bueno, él se refiere constantemente al reino del norte, a Israel como Efraín. ¿Por qué? Primero porque era la de las tribus, de las 10 tribus que habían apostatado de la casa de David, era una de las más numerosas, y también porque Efraín fue la primera en apostatar, fue la primera en rebelarse en contra de la casa de Jacob, escuchan, de David. Luego, el libro de Oseas, y esto que yo pongo acá en este recuadro, hay que tomarlo con pinzas y con las aclaraciones que voy a hacer. El libro de Oseas es citado en el Nuevo Testamento más veces que ningún otro libro del Antiguo, en el Nuevo Testamento más veces que ningún otro libro del Antiguo Testamento.
pero teniendo en cuenta algunos factores, ¿sí? Primero, teniendo en cuenta su extensión. En función de su extensión, es el más citado en el Nuevo Testamento, encontrándonos nosotros con 30 citas neotestamentarias que apuntan a Oseas en el Antiguo Testamento. Entre ellas, por ejemplo, les cito algunas si están anotando. Oseas 11.1 lo pueden comparar con Mateo 2.15, Oseas capítulo 6, verso 6 con Mateo 9.13, Oseas 10.8 con Lucas 23.30, y hay otras más que en otro momento las podríamos ver o charlar. Seguimos viendo, y ahora ya vamos a entrar en lo que es el desarrollo. El desarrollo del libro se divide en dos partes. La primera parte es más experimental de la vida, la biografía del profeta, y la segunda parte es la parte de la aplicación. Cómo es que toda esta cuestión experimental de Oseas tiene un sentido y tiene un propósito. Entonces, la primera parte, que habla de un esposo agraviado y su esposa ofensora, abarca solo 3 capítulos, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, en el que encontramos el relato de la experiencia del profeta. Y en esto nos podemos encontrar con esto, con lo siguiente: la mala reputación de la esposa de Oseas. Gomer era aparentemente una prostituta antes de casarse, o simplemente era alguien que el Señor expresó de manera proléptica que eventualmente se dedicaría a esto, incluso cuando ya los que han leído la historia lo conocen y lo vamos a ver más adelante. Cuando Oseas tiene que ir a comprarla a ella, se entiende de que ella se había entregado a este tipo de labor, o sea que volvemos a lo mismo que yo les dije al comienzo: o Gomer ya lo era o iba a hacerlo en el futuro. Pero hay algo cierto, de que ejerció la prostitución durante su matrimonio y de que fue claramente adúltera durante su matrimonio, obviamente. El profeta trató en vano de salvar su matrimonio tratando diferentes métodos. Entre estos métodos encontramos apartándola del mercado del mundo. Capítulo 2, verso 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Bien, Oseas pensó de que podía forzarla de esta manera a permanecer en su casa. Él buscó incluso la ayuda de Jezreel, el primero de sus hijos, el mayor, para que él razonara con su madre acerca de la insensatez de su conducta. Capítulo 2, verso 2: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Pero nada de esto iba a servir, ya que Gomer volvería a las andanzas a la primera oportunidad. O sea que este primer intento, o este primer método que podemos mencionar que utilizó el profeta, no surtió efecto. Para sacar algo práctico muy rápidamente de esto, hermanos, la relación con el Señor es personal. No hay nada que vos puedas hacer para coaccionar a otro a servir de manera sincera o a amar de manera sincera. El amor no se coacciona, el amor no se fuerza, el amor es algo que surge. Obviamente que el amor es una decisión y todo esto que enseñamos, pero el amor no se puede coaccionar. No hay nada que yo pueda hacer para que otro me ame, no hay nada que yo pueda hacer para que otro ame a Dios, ¿sí? Esto es algo que es muy personal y no hay nada que vos puedas hacer para que cambie. Gomer tenía que tener un encuentro con Dios para poder cambiar su proceder, y no había nada que su marido pudiese hacer más que entregar y encomendar la causa al que juzga justamente. Segunda cosa, ¿qué hizo Oseas? Bueno, la compró en el mercado de esclavos. Después de haber sido usada por sus lujuriosos amantes, fue abandonada y vendida como esclava. Realmente es terrible lo que le pasó a ella. Capítulo 3, verso 2. Dios le ordenó a Oseas que fuera a buscarla y la rescatara de la situación. Dice 3.2 de Oseas: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. ¿Sí? Dios le envía, le da la orden de que la compre, de que la quite del mercado de esclavos, la redima. El término redención tiene una aplicación clara y puntual acá. La redima
y de esa forma ella salga del lugar en donde estaba. Bien, hasta ahí en lo que se refiere a la experiencia de la vida del profeta. Los invito nuevamente a que lean la historia, a que lean la profecía. Ahora, algo respecto a los nombres de los hijos de Oseas, que dijimos de que eran una anticipación que el Señor iba a dar un anticipo de que el Señor iba a dar de ciertos eventos que iban a darse o que iban a tener lugar en Israel. El profeta engendró 3 hijos con Gomer, ¿sí? Hay también un detalle a tener en cuenta. Hay algunos autores, algunos estudiosos que entienden que la mujer del capítulo 3 es distinta a la mujer del capítulo 1. Bien, aunque no dejan de ser válidos los argumentos que respaldan esta posición, atenta contra la analogía y el sentido del texto. O sea, complica de tal forma la interpretación del libro que cae en un absurdo, lo que hace imposible de que la mujer del capítulo 3 no sea la misma del capítulo 1, no sea Gomer. ¿Sí? Un pequeño detalle que me gustaría que quede claro. Ahora, respecto a lo que son los nombres, al primer hijo le puso Jezreel. Jezreel, recién lo mencionamos a Jezreel, que había sido instado por su padre a mediar en la relación matrimonial. Capítulo 1, verso 4, encontramos el nombre, significa esparcidos y predice 2 eventos futuros. Primero, la reprobación de la dinastía de Jehú, rey del norte. Este brutal y sanguinario rey había matado a muchos en Jezreel o en sus cercanías. Entre las víctimas se encontraban, y esto lo hemos visto cuando estudiamos la historia, Joram, rey de Israel, Ocosías, rey de Judá, a quienes mató el mismo día, Jezabel, los 70 hijos de Acab, los familiares distantes de Acab y sus amigos políticos, los príncipes de Judá y los sacerdotes de Baal. O sea, hay algo cierto. Dios le había encomendado que vengara la muerte de Nabot asesinando a la casa de Acab y Jezabel, ¿sí? Pero Jehú se fue, Jehú se subió a la moto y no se bajó. Jehú fue demasiado lejos en su brutal derramamiento de sangre, y a causa de esto solo se permitiría a Jehú que reinara en el trono de Israel durante 4 generaciones. Esto lo pueden ver y anoten, Segunda Reyes capítulo 10, capítulo 10 de Segunda Reyes, verso 30. La primera generación luego de Jehú fue Joacás, luego su nieto Joás, la tercera generación el bisnieto Jeroboam II, y por último la cuarta generación, el tataranieto de Jehú, que fue Zacarías. Cuando nació el hijo de Oseas, reinaba en Israel la tercera generación de la dinastía de Jehú, ¿sí? Estábamos hablando, y ya lo mencioné, Jeroboam II. No pasaría mucho tiempo para que la profecía hecha a través del nacimiento de este niño y del nombre de este niño, Jezreel, se cumpliera, ya que al poquito tiempo de asumir el liderazgo de la nación, Zacarías, hijo de Jeroboam II, fue asesinado por uno de sus principales sirvientes. A 6 meses de asumir el trono, si no me equivoco. Otra cosa que vaticinaba el nombre de Jezreel, la invasión a Siria. En este tiempo el reino del norte dejó de existir y el pueblo fue esparcido, ¿sí? O sea que el nombre Jezreel, que significa esparcido, vaticinaba las dos cosas, tanto el juicio para la dinastía de Jehú, el mensaje llega a Jeroboam, pero es para la dinastía, y también el juicio a toda la nación. El segundo hijo, Lo Ruama, que significa no compadecida. Espérenme un segundito. Ahí está. Lo Ruama, que significa no compadecida. Indicaba que el juicio de Dios era inminente, y junto con esta niña, con Lo Ruama, era una nena, ¿sí? Jezreel varón, Lo Ruama nena. No obstante, llegaba la promesa del Señor de que libraría a Judá, el reino del sur, de la invasión a Siria. Y el tercer hijo, por último, Loami, significa no pueblo mío. Creo que es clarísimo el sentido de este nombre, no hace falta mucha aclaración.
Ahora, la segunda parte del libro, que abarca estos 14 capítulos, desde 14, 10 capítulos, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, perdón, son 11 capítulos si contamos el primero. Encontramos la siguiente división. Primero, Efraín es acusado. Efraín, sabemos de qué se refiere a Israel. Hay un... A ver. Hay un micrófono habilitado, escucho ruido de calle, si no me equivoco. Es el de Raquel, Jere. Ah, bien, bien, bien. A ver si puedo... Ya está, ya lo cerró ella. Bien, perfecto, 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 disculpen. Bueno, Efraín. Dijimos que el profeta se refiere a Israel, al reino del norte, como Efraín. Es acusado, en este caso, eh, a causa de su ignorancia. Capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense qué duro mensaje. A causa de su idolatría, recién dijimos ignorancia, ahora idolatría. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Capítulo 4, versos 12, versos 3 y versos 17. A causa de la inmoralidad en la que estaba viviendo el pueblo. Yo conozco a Efraín, a Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Capítulo 5, verso 3. A causa de su ignorancia, a causa de su idolatría y a causa de su inmoralidad. Luego Efraín es deseado, ¿sí? Dios le ama a pesar de todas sus iniquidades. Fíjense el paralelismo que hay con la historia de los primeros 3 capítulos, cómo Efraín es acusado de su adulterio, básicamente, de no cumplir con la labor que debía cumplir, con el compromiso que tenía asumido para con su Dios, de la misma forma que Gomer no había cumplido con el compromiso que tenía con su marido. Sin embargo, Dios llama a que la ame. Capítulo 3 le dice Dios a Oseas de que ame a esa mujer. Dios ama a Israel o ama a Efraín a pesar de todas sus iniquidades. Dice capítulo 6, verso 4, ¿qué haré de ti? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Efraín es disciplinado. Dios declara, y fíjense, Dios por tanto no tendría misericordia de ellos. Ese es el comienzo de la disciplina del Señor para el pueblo, para Efraín. Dios iba a disciplinarlos y no iba a mostrarse de manera misericordiosa en ese tiempo de disciplina. Estarían muchos días sin una serie de cosas, y vamos a nombrarlas. Estarían muchos días sin rey. Fíjense, Oseas, el último rey de Israel, fue destronado en el 721 a.C., cuando llega la invasión a Siria. Recién 6 siglos después fue rechazado el único rey verdadero de Israel, Juan 19:15, el Señor Jesucristo, y esta trágica situación va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva otra vez. Estarían muchos días sin rey. Siguiente, estarían muchos días sin príncipe. El próximo príncipe futuro de Israel que se cita en las Escrituras no ministrará hasta el tiempo del milenio. Y eso lo podemos ver también en la profecía de Ezequiel, capítulo 44, verso 3. Estarían muchos días sin sacrificio. Tito Vespasiano destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy no hay un solo sacrificio que se haya podido realizar. Cesaron los sacrificios de animales y volverán a ser instituidos durante el tiempo de la tribulación, pero el anticristo hará que esto cese, ¿sí? Esto
es interesante para estudiarlo, pero corresponde a escatología. Estarán mucho tiempo, muchos días sin imagen. Aquí literalmente significa los pilares y se puede estar refiriendo al templo, al lugar de reunión. Un templo será sí reconstruido y lo sabemos por las profecías en el tiempo de la tribulación. Será destruido y será vuelto a edificar el templo que será edificado en el tiempo del milenio y que realmente va a prevalecer, a mantenerse de pie. Estarán muchos días sin efod. Esta es una referencia al sumo sacerdote de Israel, pues el efod era parte de la vestimenta que él llevaba. El último sumo sacerdote planeó personalmente la muerte del Mesías de Israel, y esto es importantísimo remarcarlo. El último sumo sacerdote que tenemos registrado planeó la muerte de nuestro Señor. Estarían muchos días sin terafines. Estos terafines eran normalmente figuras o imágenes en forma humana. No se sabe exactamente lo que Oseas tenía en mente al expresar esto, pero todo indica, incluso cada uno de los puntos estos, de las carencias que iba a padecer y que hoy padece a Israel como resultado de la disciplina del Señor, están muy vinculados a el tiempo de culto que permitía que ellos se relacionen con Dios, a todo aquello que les permitía disfrutar del cumplimiento de las encomiendas divinas, desde el rey que oficiaba como aquel que estaba a cargo del pueblo aquí en la tierra, siempre tratando de sujetarse al Rey de Reyes, el sacrificio, el templo, el efod y toda estructura que formase parte del culto o el tiempo de culto de ellos. Por último, ya llegando al final, serían deportados como esclavos a Asiria. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 10, verso 6 de Oseas. Y estarían por un tiempo esparcidos entre las naciones, ¿sí? La liberación de Efraín y de vuelta, y por eso estuvo muy bueno el aporte de Antonio la semana pasada, porque a pesar de que el libro es duro y expresa una realidad muy dolorosa, termina con una promesa gloriosa, el glorioso evento que algún día tendrá lugar y que va a tener lugar. Si quieren anotar pasajes, Oseas capítulo 2 versos 19 y 23, Oseas capítulo 3 versos 5, Oseas capítulo 6 versos 1 al 3, Oseas 11 versos 1, 4, 8 y 9, Oseas 13 versos 10 y verso 14, y por último Oseas 14 versos 4 al 7. Todos estos son textos que nos muestran la promesa del Señor, aún en medio de una disciplina dura, porque no deja de ser dura la disciplina del Señor, y en la cual el Señor no podía mostrarse misericordioso con ellos porque ellos ya habían agotado todas las instancias. Y esto lo vimos con Amós, Cuando estudiamos la última parte de la profecía de Amós la semana pasada, vimos de que Dios les dice: ya está, llegó un punto en el que no los puedo perdonar más, ya hasta acá llegaron. Bien, ese tiempo estaba a punto de llegar, faltaba poco para que llegue, faltaban un par de décadas y finalmente se cumple. Vamos a frenar un segundito entonces el tiempo de lo que es teoría. Si ustedes se fijan, hemos podido abarcar en 30 a 35 minutos 14 capítulos de la profecía, es muchísimo. Los invito a que lo lean nuevamente y si quieren después vuelvan a ver el video y quizás lo van a tener más fresco y más claro, pero es muy especial esta profecía. Vamos a cortar unos minutitos para poder tener un tiempo de descanso. Sí, Diego. Una duda, Jere, ahí en el capítulo 2, en el versículo 1, ¿está hablando de los mismos hijos ahí o se refiere, porque viste que en el 1, ahí vos dijiste los nombres de Sí. los Ruama y los Amni, y después dice Amni solo, dice Ruama solo, como que significan lo contrario. ¿Se está refiriendo a los mismos hijos o son otros? No, son los mismos hijos. Se mencionan esos tres y son los mismos hijos. No, no son otros hijos distintos. Bien. Fíjate, Como que cambian capítulo el 1. como que cambian el significado de sus nombres ahí, no sé, entonces. Claro, ¿cómo explicarlo? Lo que hace
porque el capítulo 2 lo que expresa, porque hay un cambio en el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 se dedica principalmente a lo que es la esposa infiel y a los hijos. De ahí el nombre y las profecías que vienen vinculadas a ellos. Pero el capítulo 2 está más vinculado a lo que es el amor de Jehová hacia el pueblo infiel. Entonces sí, es cierto, arranca con un cambio en el nombre de los chicos que todo apunta e indica a un favor de Dios inmerecido realmente para el pueblo. Pero se habla de los mismos hijos, no es que tuvo otros hijos y a esos les puso otro nombre, sino que fíjate que todos los nombres tienen una, no todos, sino Ami y Ruama, o Lo Ami y Lo Ruama, tienen primero una partícula negativa y después esta misma no se encuentra. Es justamente el cambio resultado del sentir de Dios, que se ve un poquito vinculado plasmado en esto que vimos del capítulo 4 al 14, cuando Dios ama a la nación de Israel aún a pesar de sus infidelidades. Entonces sí, es cierto, es bueno remarcar el cambio, pero no es que haya otros hijos, son exactamente los mismos. Estamos presentes. Retomamos entonces el tiempo de estudio. Lo primero práctico que me gustaría que saquemos tiene más un pensamiento o apunta más a la reflexión que a algo teórico, teológico que podríamos extraer. Y viene vinculado al sentido principal del libro y a la forma en la que el Señor se encargó de entregar este mensaje, un mensaje muy particular. Agarrar a un siervo y encomendarle este tipo de tareas es muy raro, al menos desde nuestra perspectiva. Quizás se comprende mejor si razonamos y también estudiamos y profundizamos en estas cuestiones puntuales de si era o no pura en el momento, o santa en su proceder en el momento del casamiento, no, pero independientemente de eso, yo quiero que lleven sus pensamientos y me acompañen a pensar en esto. Cuando Dios nos da este tipo de ejemplos, y si los sabemos aprovechar y los aplicamos de manera correcta, es cuando realmente tomamos conciencia y dimensión de alguna de las cosas que hacemos y la gravedad de alguna de las cosas que hacemos. Acá lo que hace el Señor es llevar la relación entre Él y su pueblo, y hoy la iglesia es pueblo de Dios, o sea que es 100% aplicable el mensaje. Es una profecía con una carga importante de mensaje para Israel, lo sabemos, hay profecías ya cumplidas, o sea, el mensaje era principalmente para Israel, eso lo sabemos. Pero el concepto, la idea, no carece de peso y significado para nosotros. El Señor lo que hace es decirle, mira, a ver, Oseas, te quiero mostrar lo que siento yo con las acciones del pueblo. Y lo vas a vivir en carne propia. Y lo vas a vivir y va a ser duro. Ahora me gustaría que nosotros seamos los que nos pongamos en esa situación. Y ni siquiera llevarlo al punto de la infidelidad, el adulterio o ese tipo de acciones como las de Gomer, que también puede realizarlas un hombre, sino a cosas más simples que nos duelen mucho. Muchas veces, cuando uno trata de instar, alentar, o el término bíblico, exhortar a un hermano o una hermana que se compromete un poquito más, uno le pide que tome conciencia de la necesidad de comprometerse sinceramente con el Señor, pero no como si eso fuera un pasito más en una especie de escalera cristiana en la que algunos estamos más altos y otros más bajos, sino porque es una relación sana con el Señor, conlleva compromiso. Y yo siempre lo pongo de esta manera y con un ejemplo muy simple, pero parecida a la forma en la que el Señor dio el mensaje de Oseas. Si yo me cansara de mandarle mensajes a Romina, a mi esposa, diciéndole cuánto la amo y cuánto anhelo estar con ella y cuánto disfruto de su compañía, pero llego a casa y me encierro en mi pieza, o me encierro en una oficina, o me encierro, o me voy al patio todo el tiempo y no comparto ni un mate con ella. ¿Qué tiene que ver ella en mí? ¿O en qué puede basar sus sentimientos hacia mí?
de lo que le genera esta situación. ¿En lo que le digo o en lo que hago? Esa es la primera pregunta que yo les hago. Si yo le digo todo el tiempo a Romina que la amo, que ella es todo para mí, que ella es el horizonte de mi vida, que ella es la luz de mi vida y todas las cosas dulces y cursi que podría decirle, pero llego acá, si no la miro, no la hablo, la trato cortante, ¿cuánto de realidad hay en lo que digo? Bien, Romina me va a decir, mira, gordito, todo lindo, pero no te creo. Pero si yo te estoy diciendo que te amo, sí, bueno, pero me decís que querés verme, no me mirás a la cara, me decís que disfrutas de estar conmigo y la cara que tenés cuando estás al lado mío es otra. Mis acciones muestran otra cosa. Y si lo vemos desde el lado de la perspectiva divina, ¿por qué Romina no me va a creer si yo le digo que la amo y hago esas cosas? Y porque hay una cuestión lógica, y creo que todos ya arribaríamos al mismo pensamiento que Romina. Jeremías en realidad no siente lo que le dice. Lo dice de los labios para afuera, pero en sus actos contradice absolutamente todo. Y cuando se trata del Señor, nosotros tenemos muchos conceptos heredados y muy buena instrucción recibida desde la escuelita o los que se han convertido más grandes, de los discipuladores, conceptos muy válidos y muy ciertos de que el Señor es, Dios es amor, de que Él es, nosotros debemos poner los ojos en Jesús. Hace una clase o dos, Jesse nos ponía Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Sí, todo eso es cierto, todo eso es válido. Ahora, cuando vamos a ver nuestra vida, ¿qué tan real es eso? ¿Qué tan real es eso? Y yo te quiero llevar a otra reflexión. ¿Y si te pasara a vos de que tu cónyuge, o que tu novio o tu novia, o una amistad o una persona en tu familia te manifiesta de la boca y de labios para afuera que tiene un sentir muy profundo para con vos, pero luego sus acciones muestran todo lo contrario? Luego notas la distancia constante y persistente, ¿no te dolería? Claro, cuando te toca te duele, te molesta y hasta muchas veces reclamamos. Díganme si no. A ver, reclamamos cuando las cosas no marchan como uno espera en las relaciones interpersonales. Y cuando se trata de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto que se nos reclame cuando se trata de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto que llegue la exhortación cuando se trata de Dios? Lo que estuvo haciendo Dios a través del profeta Oseas con el pueblo era de decirle a Oseas, mirá, necesito que entiendas lo que yo siento para que prediques con firmeza y entiendas que lo que están haciendo es grave. Así como te duele que Gomer se esté acostando con otras personas y teniendo ese proceder tan desordenado, y sé que te duele, sé que te cuesta, así me siento yo, porque así está mi pueblo. Pero va más allá Dios. Dios le va a decir no solamente eso, sino que encima, aún a pesar de esto, yo los amo. Y ahí vemos la misericordia y el amor de Dios manifestado de forma maravillosa. A pesar de esto yo los amo. Y en el capítulo 3 le va a decir el profeta, tenés que ir y tenés que amarla. Y Oseas en su interior, ¿qué habrá dicho? Pero ¿cómo la voy a amar? Mirá todo lo que hizo. Que no la quiero ver, no quiero saber nada. No, la redimió, la amó, buscó la restauración de ella. Y eso es lo que hace Dios con vos y conmigo. Dios nos da instancias, nos da oportunidades. Y aún a pesar de que nosotros somos infieles, dice la palabra en el Nuevo Testamento, aunque nosotros fallamos constantemente, dice que Él permanece como, Él permanece fiel. Pero no dejemos de buscar estos ejemplos prácticos. Cuando te toca a vos de manera directa, te duele y reclamas. Seamos sinceros. Pero cuando se trata de Dios, no te gusta que nada ni nadie te diga algo. No te gusta que venga nadie de la iglesia, tampoco te gusta que llegue un mensaje duro desde la plataforma, tampoco te gusta cuando la Biblia lees justo un versículo que es duro, la cerrás y te das vuelta. O preferís no acercarte a hablar con cristianos por las dudas que alguien te diga algo. ¿Por qué? ¿Por qué somos de esa forma? ¿Por qué cuando se trata de nosotros no hay drama, pero cuando es Dios el que te quiere hacer ver cómo le duele a Él tu acción, tu accionar, no querés aceptarlo? Y la segunda cuestión práctica que me gustaría sacar está en una cita en el capítulo 6, verso 6 de Oseas. Capítulo 6, verso 6 de la profecía que estamos
en esta clase evaluando, profundizando. Capítulo 6, versículo 6, comienza diciendo, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este versículo es muy conocido, incluso es uno de esos 30 versículos que son citados en el Nuevo Testamento. Si ustedes se dirigen con sus Biblias al Evangelio, según Mateo, capítulo 9, verso 13, Cristo cita a Oseas y dice, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El contexto es un diálogo en el cual aparecieron estos personajes que fueron casi excesivamente recurrentes en el ministerio del Señor, que son los fariseos, estas personas que eran denunciados por el Señor, por eso lo decimos con libertad, estas personas eran sepulcros blanqueados, eran por fuera, tenían apariencia de piedad, pero en su interior estaban muertos, no había nada en ellos de valor, nada en ellos que transmitiera vida. Bueno, esto es lo que el Señor nos quiere dejar a través del texto de Oseas y a través de la enseñanza que dio cuando estuvo en la tierra, que la encontramos registrada en Mateo. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios antes que holocaustos. Y, a ver, esta es una de esas enseñanzas que son fáciles de entender y de interpretar, pero que en la práctica yo creo que en mayor o menor medida tenemos algún aplazado. ¿Por qué? Porque no es fácil no caer en la religiosidad, no es fácil. Aún hoy, y les digo, y yo creo que ahora se hace más dificultoso en este tiempo de cuarentena cuando es todo virtual. Por lo menos cuando estábamos en presencial te tenías que quedar sentadito y si te ibas 10 veces al baño ya se notaba mucho, pero ahora apagas una cámara y listo, y ya está. Y está bien, estamos en nuestras casas. Ahora si de repente Miquea se pone a gritar como generalmente lo hace, voy a tener que apagar la cámara y voy a tener que ir a atenderlo, pero salvando las cuestiones de la lógica, muchas veces caemos en esto, en que participamos, estamos, colaboramos, medio como que pasamos tarjeta y no hay un sentimiento real de que estamos sirviendo al Señor. El Señor obviamente que va a apreciar, aunque no nos debe nada, pero sin embargo Él dice que nos va a premiar por lo que hacemos con la potencia de su Espíritu. El Señor obviamente que va a apreciar y va a asignar un valor a todo aquello que nosotros hagamos para Él, al servicio que nosotros hagamos para Él. Pero ese servicio va a tener valor en función de una realidad interior. Si el servicio es resultado de tu pasión por Cristo, entonces es un servicio que en el tiempo del tribunal de Cristo va a ser oro, plata y piedras preciosas. Pero si tu servicio al Señor y todo lo que haces para el Señor es simple resultado de un conjunto de responsabilidades que te autoimpones o que te impone alguien, entonces no va a tener valor para el Señor, y no es algo que el Señor aprecie, y no porque lo digo yo, sino porque el Señor lo dijo en el tiempo de Oseas, 700 años antes de Cristo, porque lo dijo Cristo mismo en el siglo I, y porque hoy nosotros seguimos disponiendo de la palabra de Dios, que tiene la frescura que ustedes están pudiendo ver, y lo estamos diciendo 2000 años después de la venida de Dios a la tierra, la venida de Cristo. Entonces, es importante que seamos conscientes de esto. Y otra cosa que me gustaría resaltar de este capítulo 6, verso 6, conocimiento de Dios más que holocaustos. Claro, y utilizando la figura que se utilice, o aprovechando la figura que utiliza el Señor en esta profecía, la del matrimonio. A mí me gusta mucho y me gustaba mucho verlos cuando mis padres estaban en algún lugar. Yo ya como hijo mayor, sí les conocía hasta el lenguaje no verbal que tenían, ¿sí? Una mirada de mi mamá
significaba que nos teníamos que ir. Otra mirada de mi papá significaba que Jere se tenía que quedar callado. Y medio como que yo los veía que no hablaban, pero se conocían de tal forma que las cosas surgían y todo era natural. Y eso pasa en los matrimonios que llevan años. Hoy ya con unos años de casado con Romy tenemos de a poquito ese lenguaje no verbal que está ahí presente. Ya le veo la cara y sé cuando me tengo que ir, sé cuando tal persona le tengo que decir, che, levántate, andate a casa de alguna forma. Sé cuando tengo que disponibilidad para invitar a un amigo a un asado y sé cuando no, pero ¿por qué? Porque la conozco. Y ella también conmigo, ella me conoce y sabe cuándo da para que le compremos un regalito de más a los chicos y cuándo no es momento porque hay otras planificaciones. Y todo es resultado del conocimiento de... Bueno, en la relación con el Señor, salvando las distancias entre lo que somos nosotros, personas imperfectas, seres imperfectos, y el ser por excelencia que es nuestro Dios y Salvador, eh, la lógica es exactamente la misma. Mientras más le conozcamos, más nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no hay que hacer. Y no va a ser necesario que venga alguien a decirnos, no hagas esto, no hagas aquello. No digas tal cosa, no lo hagas de tal forma, no te vistas de tal forma. Y miren que no estoy diciendo que hay tal o cual vestimenta que es mejor o peor, simplemente estoy diciendo de que conocerlo al Señor, hay cosas que te vas a dar cuenta. Yo el mejor ejemplo que encuentro para esto es el de los instrumentos en la iglesia. No hay un instrumento válido en la iglesia que pueda... usarse en una iglesia sí o sí, o que está prohibido en una iglesia porque la Biblia no lo dice. No, o sea, y el mejor ejemplo quizás es la batería, que a muchos no les gusta porque es ruidoso y a otros sí. Y yo siempre digo esto, es una cuestión de ser sensatos. Al Señor le gusta que exista armonía en el pueblo. Lo principal para el Señor, uno de los mandatos esenciales es que le amemos a Él y que amemos al prójimo. Y si yo sé que mi iglesia es así chiquitita, porque el templo es chiquito, porque todavía estamos en crecimiento, somos dos personas locas y muchas de ellas son mayores, y no voy a poner una batería para dejar aturdidos a los mayores y que se vayan enojados todas las reuniones. Si los amo, ¿qué me cuesta que haya una batería o que no haya? Ahora, si la envergadura y el tamaño del templo y de la iglesia admite la posibilidad de hacerlo, y bueno, vamos con la batería y con 7 guitarristas. No hay una forma puntual, porque el Señor, lo que estamos leyendo acá, misericordia quiere y no sacrificio, conocimiento de mí antes que holocausto, conózcanme, yo quiero que ustedes tengan armonía, quiero que me alaben contentos. ¿De qué me sirve tener a todos los jóvenes chochos porque hay una batería sonando, pero tengo a todos los mayores, que son los que me tienen que guiar a los jóvenes, enojados y así y aturdidos, que no están pudiendo cantarle al Señor? Entonces, conocerle a Dios me va a permitir encontrar la respuesta a esas preguntas que no tienen una respuesta puntual en la Biblia. ¿Se puede usar batería acá? ¿Qué sé yo? Y hermano, hace una evaluación de los resultados, qué impacto va a tener en los hermanos. Che, pero ¿es obligatorio la corbata? No es obligatoria la corbata, pero si vos ves que a los viejitos de la iglesia les encanta la corbata, ¿qué te cuesta? Ponete la corbata para predicar. Si no se ha muerto nadie por usar una corbata y tampoco se ha muerto nadie por dejar de usarla. Son las formas que a veces no influyen. Lo que sí influye es conocer a Dios y saber de lo que Dios busca en nosotros. Dios formó un pueblo que tiene que amarse y que tiene que ser testigo. Dice la Biblia de que ellos van a conocer el amor de Dios si ven el amor en nosotros. ¿Qué clase de amor de Dios van a ver reflejado en un grupo de personas que están peleadas? Y bueno, eso es lo que yo quería que ustedes tengan como enseñanza práctica de...